Bueno, pues ya hemos mencionado las principales características de la configuración externa de la médula oblongada, y eso incluía la emergencia de 4 nervios craneales. Vamos a continuar con las características de la superficie del puente, o lo que es lo mismo, la configuración externa del puente en su cara ventral. Según dijimos, los anatomistas antiguos le llamaban cabellera de Foville a la cara ventral del puente, ya que tiene una raya en medio a la que se le conoce como el surco basilar, porque está dirigido hacia el canal basilar del occipital y porque la mayoría de las veces aloja a la arteria basilar. Entonces, en la línea media vemos un surco que no confundimos con la fisura media ventral de la médula espinal, porque este es un surco poco profundo, pero es más amplio. Atravesando de un lado a otro y atravesando por donde está el surco basilar, vemos una gran cantidad de surcos horizontales conocidos como las estrías transversales del puente. Los surcos refieren la trayectoria en el interior de las fibras más abundantes que hay en el puente, conocidas como fibras pontocerebelosas. Entonces, su trayecto horizontal se dirige hacia el cerebelo, dan como resultado el aspecto estriado de la cara ventral del puente. El límite inferior del puente, vimos, es el surco médulo-pontino, y el surco pontomesencefálico es el límite superior. Aquí está el surco pontomesencefálico que lo separa del mesencéfalo que viene a continuación. En el surco médulo-pontino vemos que el puente origina 3 nervios craneales, que son los siguientes: cercano a la línea media, cercano a donde está aquí el agujero ciego, cercano a donde está el surco basilar, identificamos el nervio abductor. Es el 6º par craneal el que aquí se origina. Es un nervio muy delgado, ya que solo inerva un músculo, y es muy delicado. Y en algún padecimiento intracraneal, sin necesidad que esté cerca del nervio sexto, se puede lesionar. Si hay una deformación general del encéfalo, este sufre una compresión muy importante y se daña. Bueno, este es el nervio abductor. Nos vamos lateralmente y entonces identificamos el siguiente nervio craneal, que está formado de 2 raíces. Una raíz es más gruesa, es la que vemos en localización medial, y se le conoce como el nervio motor mayor. La raíz más delgada se conoce como el nervio intermediario. Y entre los dos forman al nervio facial. Este es el 7º par craneal o nervio facial, como decía, formado por el nervio motor mayor y el nervio intermediario. Están emergiendo a nivel del surco médulo-pontino, cercano a la fosita supraolivar, que es la pequeña hendidura que vemos aquí por arriba de la oliva. Y en la parte más lateral reconocemos al 8º par craneal, el cual está originado por medio de 2 raíces. La raíz medial se conoce como su raíz vestibular, tiene función vestibular, es decir, de equilibrio, y la raíz lateral es la raíz coclear, que es la que sirve para la audición. El antiguo nombre del 8º par craneal, que era el nervio auditivo, lo describía de manera incompleta, porque además de tener funciones auditivas que dependen de esta raíz coclear,
también tiene funciones vestibulares que dependen de esta raíz. El puente también origina 4 nervios craneales, al igual que la médula oblongada. Ya vimos estos 3 que salen del surco médulo-pontino, y el otro nervio craneal que origina es en la parte superior del puente. Se conoce como el nervio trigémino y vemos que se origina por medio de 2 raíces. Una raíz gruesa llamada raíz sensitiva y una raíz delgada conocida como la raíz motora. La raíz sensitiva es la que se dirige al ganglio trigeminal que veíamos ayer y luego origina las 3 ramas del trigémino. La raíz motora se incorpora a la rama mandibular del trigémino. Y estas son entonces las características más relevantes de la cara ventral del puente. Continuamos con el mesencéfalo, que está en esta región. Su límite inferior lo identificamos aquí como el surco pontomesencefálico, pero notamos que no alcanzamos a ver con claridad a el mesencéfalo por la presencia aquí de estos nervios, y además porque el mesencéfalo se encuentra en un plano más profundo, como veíamos aquí en la fotografía. Si aquí tenemos el surco pontomesencefálico, el mesencéfalo está aquí, pero vean cómo está en el fondo de una depresión. Y por ello, sin embargo, aclaramos que lo que está en la parte media, está cercano a la línea media, esto es a lo que se le llama la fosa interpeduncular. Si la depresión que aquí vemos es llamada fosa interpeduncular, porque lo que está a cada uno de sus lados es el pedúnculo cerebral. Entonces, el pedúnculo cerebral izquierdo y el derecho, los cuales tienen un aspecto estriado porque contienen fibras que aquí se ven en una trayectoria descendente. El límite superior del mesencéfalo, decíamos que es con el diencéfalo, que está arriba del tallo cerebral, es el diencéfalo. El mesencéfalo limita con el diencéfalo, en especial con la región del hipotálamo, el cual vemos aquí en su cara inferior. El hipotálamo tiene una región que se le llama quiasmática, porque está junto al quiasma óptico. Tiene una región infundibular, que es próxima a este tallo que se ve aquí. Este es el tallo hipofisiario, que se cortó y se retiró la hipófisis. Y en la parte posterior tiene la región mamilar formada por los cuerpos mamilares. Y decíamos que si marcamos un plano por detrás de los cuerpos mamilares, es el límite entre el hipotálamo y aquí el mesencéfalo. En el mesencéfalo vemos la emergencia de 2 nervios craneales. El tercero, que sale por la fosa interpeduncular, y el cuarto, o nervio troclear, es el único nervio que sale por la cara dorsal del tallo cerebral, pero después de salir por la cara dorsal, tiene que darle la vuelta a todo el tallo cerebral, y aquí vemos cuando ha rodeado por completo al mesencéfalo. Este es el cuarto par craneal, proviene de la cara dorsal, pero aquí ya dio la vuelta, ya realizó su trayecto hacia adelante. Bien, pues eso es todo lo que vamos a hablar acerca de su cara ventral. Y para estudiar la cara dorsal, ¿sí? Doctor, ¿el tercer nervio de dónde sale? El nervio troclear sale por la cara dorsal del tallo cerebral.
No, el tercero, el... Ah, el tercero aquí, en la fosa interpeduncular. Gracias. Podemos decir en la fosa interpeduncular o en la cara medial del pedúnculo cerebral. Bien, Gracias. puede ser. Bien. Ahora nuestra intención es estudiar la cara dorsal del tallo cerebral, pero si le damos la vuelta, lo que vamos a ver atrás del tallo cerebral es al cerebelo. Entonces no podemos estudiar así la cara dorsal del tallo cerebral. Y se está mostrando eh, con un poco más de detalle algunas características en un corte sagital que incluye el tallo cerebral y el cerebelo. Noten que en azul está representado el líquido cerebroespinal que está en las cavidades neurales, el cuarto ventrículo entre el tallo cerebral y el cerebelo, y luego se continúa con el acueducto, bueno, más bien con el canal central de la médula oblongada y luego de la médula espinal. Esto es la médula oblongada por debajo del surco médulo-pontino. Está el puente, y por arriba del surco ponto-mesencefálico está el mesencéfalo. El mesencéfalo está separado en dos regiones por el acueducto cerebral. Es la extensión del cuarto ventrículo hacia arriba y que desemboca en el tercer ventrículo que está en el diencéfalo. Las dos porciones del mesencéfalo incluyen la que está adelante del acueducto cerebral, se llama pedúnculos cerebrales. Uno izquierdo y uno derecho, como acabamos de ver. Y lo que está atrás se le llama tectum o lámina cuadrigémina porque está formada de dos pares de prominencias redondas. Las prominencias redondas son los colículos mesencefálicos inferiores y los colículos mesencefálicos superiores. El límite superior del mesencéfalo, hacia adelante lo encontramos en este lugar, donde alcanzamos a ver el cuerpo mamilar, una estructura redondeada del hipotálamo. La línea vertical que pasa por detrás del cuerpo mamilar separa el hipotálamo del mesencéfalo. Y por la parte dorsal encontramos el límite superior del mesencéfalo con el epitálamo. No habíamos mencionado, el epitálamo está en la parte posterior del tercer ventrículo. Lo único que habíamos visto del epitálamo era una saliente que le llamamos la glándula pineal. Pues aquí está. La glándula pineal se origina de un fascículo localizado justo por encima del colículo superior. El fascículo se llama la comisura posterior. Entonces vemos que aquí hay dos pliegues limitando la comisura posterior. Y si pasamos una línea imaginaria por el pliegue inferior, entonces se separa el epitálamo del mesencéfalo, en especial del colículo superior. Bueno, esta es una descripción del corte que acabamos de ver, pero no ha ayudado mucho a estudiar la cara dorsal del tallo cerebral. Para poderlo hacer, necesitamos cortar las conexiones que hay entre el tallo cerebral y el cerebelo. Esas conexiones pasan a los lados del cuarto ventrículo, por eso que no las vemos en el dibujo. Aquí únicamente se ve la luz del cuarto ventrículo conteniendo el líquido cerebroespinal. Pero si hiciéramos un corte lateral, entonces veríamos que hay fibras que conectan el tallo cerebral con el cerebelo. Estas fibras se están proyectando aquí y se ve como que cruzan el cuarto ventrículo, pero en realidad están pasando a los lados del cuarto ventrículo. Las conexiones entre el tallo cerebral y el cerebelo se conocen como pedúnculos cerebelosos.
Entonces no debemos confundirlos con los pedúnculos cerebrales, que son del mesencéfalo y que son dos, uno izquierdo y uno derecho. En cambio, pedúnculos cerebelosos hay 3 pares, ya que están localizados a ambos lados del cuarto ventrículo. 2 son delgados, son pequeños. El pedúnculo cerebeloso inferior conecta la médula oblongada con el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso superior conecta al mesencéfalo con el cerebelo. Y el más grande de ellos es el pedúnculo cerebeloso medio. Conecta al puente con el cerebelo. Precisamente las estrías transversales que veíamos aquí en la cara ventral del puente, ¿sí? Y que son fibras pontocerebelosas que van del puente al cerebelo, que le están dando este aspecto estriado transversal, son fibras que se dirigen hacia atrás y entran al cerebelo. Son muy abundantes, por lo cual generan lo prominente que es el puente y lo que es la cabellera de Hooke. Como unos 19 millones de fibras se ha calculado. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar bisturí y cortamos en la parte lateral al cuarto ventrículo los pedúnculos cerebelosos. Los 3 pares los cortamos, retiramos al cerebelo y ahora sí nos colocamos por detrás para ver la cara dorsal del tallo cerebral, donde nos interesa conocer los detalles de su superficie, configuración externa. Entonces Doctor, aquí en este dibujo se muestra la cara dorsal del tallo cerebral luego de haber retirado el hemisferio cerebeloso izquierdo y la parte también del hemisferio cerebeloso derecho. Entonces, lo que aquí está es la cavidad, ¿sí? Este es el espacio que separa cerebelo de tallo cerebral. Y en sus bordes están localizados los pedúnculos cerebelosos, que son 3 pares. Aquí únicamente vemos en el lado izquierdo pedúnculo cerebeloso superior, el inferior y el más grande, que es el pedúnculo cerebeloso medio. Cada uno de los pedúnculos cerebelosos conecta con una región del tallo cerebral. Entonces veamos que en la cara dorsal del tallo cerebral vamos a estudiar características de la parte anterior del cuarto ventrículo, a la cual también se le llama fosa romboidea, porque aquí se le compara como si fuera un rombo, ¿sí? La fosa romboidea o piso del cuarto ventrículo. También notamos que en la cara dorsal del tallo cerebral alcanzamos a identificar las 4 prominencias redondas características de la cara dorsal del mesencéfalo y que son los colículos mesencefálicos. Decíamos que había 2 colículos inferiores, 2 colículos superiores y al conjunto de ellos se les llama la lámina cuadrigémina. Además, veíamos que en la cara dorsal del tallo cerebral se origina uno solo de los nervios craneales, y aquí lo estamos viendo. Como por debajo de los colículos inferiores está saliendo este que es el cuarto par craneal o nervio troclear, y decimos, se origina de este lugar llamado el frenillo del velo medular superior. El velo medular superior es una membrana que cubre el cuarto ventrículo. Es una membrana muy delgada, continua con la cara ventral del cerebelo, y entonces esta está cubriendo, formando la cubierta para el cuarto ventrículo. Arriba del mesencéfalo, en la parte posterior,
encontramos aquí a esta saliente cónica, que es la glándula pineal, cuerpo pineal, que forma la parte posterior de esta hendidura, corresponde al tercer ventrículo. Esta región es el diencéfalo. Entonces, vamos a resumir cuáles son los detalles más importantes de la cara dorsal del tallo cerebral. Este dibujo, como el que está en el manual de esquemas. Y aquí ya se ha retirado por completo al cerebelo. Reconocemos la fosa romboidea que está sombreada para indicar que está en un plano más profundo, como aquí lo teníamos. Está en un plano más profundo, es decir, está hacia abajo de las regiones contiguas. Este es entonces el piso del cuarto ventrículo, cara dorsal del puente y de la médula oblongada. Está limitado el cuarto ventrículo a los lados por los pedúnculos cerebelosos, y aquí vemos como el pedúnculo cerebeloso superior se extiende de manera oblicua hacia arriba para llegar a su destino, que es el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso inferior se dirige hacia la médula oblongada. Y el pedúnculo cerebeloso medio va hacia adelante, hacia el puente. Bueno, pues vamos a fijarnos en primer lugar en la región inferior, que es la médula oblongada. Para reconocer los límites de la médula oblongada aquí en la cara dorsal, se ha incluido este componente. Vean que representa ganglio espinal, ganglio de los nervios espinales y las raicillas dorsales. ¿Sí? Esto es con la finalidad de representar la raíz dorsal del nervio C1. Este es el primer nervio cervical. Y como en la cara dorsal de la médula oblongada no vemos ninguna decusación, en la cara ventral la decusación piramidal, la única estructura que tenemos como referencia para marcar el límite entre médula oblongada y médula espinal es la emergencia de la raíz dorsal del nervio C1. Entonces, la emergencia de C1. Quiere decir que hacia abajo es médula espinal y hacia arriba es médula oblongada. Si hacia abajo es médula espinal, incluyendo el lugar donde se origina el nervio C1, los surcos de la cara dorsal ya los conocemos. Son el surco medio dorsal, el surco intermedio y el surco lateral dorsal, que es precisamente donde se origina la raíz dorsal. Entre el surco medio dorsal y el surco intermedio, en la médula espinal encontramos el fascículo grácil. Y entre el surco intermedio y el surco lateral dorsal, en la médula espinal esta región se llama fascículo cuneiforme. Recordemos que entre los dos forman lo que es el funículo posterior. Los fascículos grácil y cuneiforme de la médula espinal se continúan en la médula oblongada. Aquí vemos cómo están extendiéndose en la médula oblongada. Y van a terminar en su extremo superior en un engrosamiento llamado de manera homónima. Es decir, si este es el fascículo grácil, esta prominencia se llama el tubérculo grácil. Y si aquí tenemos el fascículo cuneiforme, este es el tubérculo cuneiforme. Mientras que en los fascículos, sabemos, viajan fibras nerviosas, en los tubérculos están contenidos los cuerpos de las neuronas, donde hacen sinapsis
Es así. ¿Recuerdan las funciones del fascículo grácil y cuneiforme? Bueno, se los voy a recordar, es la función de conducir impulsos de tacto fino y de propiocepción consciente, además de la vibración y el peso. Entonces, mientras que las fibras que traen estas modalidades sensoriales del cuerpo, del territorio de los nervios espinales, las neuronas donde hacen sinapsis están aquí, en el tubérculo grácil y en el tubérculo cuneiforme respectivamente. Porque recordemos que los fascículos grácil y cuneiforme tienen una organización somatotópica en la que el fascículo grácil representa la mitad inferior del cuerpo y el cuneiforme la mitad superior del cuerpo. Bueno, por fuera de este, que es el surco lateral dorsal, como acabamos de mencionar, tenemos otro engrosamiento, ¿sí?, que corresponde a la parte más lateral de la médula oblongada. Este se conoce como el tubérculo ceniciento. Tradicionalmente se le llama el tubérculo ceniciento de Rolando, y su nombre se debe a su color ceniza. Entonces, esto es importante porque vean, mientras que el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme son fascículos, es decir, están formados de fibras nerviosas, van a ser estructuras blancas, y en cambio, el tubérculo cuneiforme, que aquí está, el tubérculo grácil, que aquí está, y este que es el tubérculo ceniciento, son más oscuros, que ya no contienen fibras, sino su composición principal es de cuerpos neuronales, y esa región entonces es gris. Notemos cómo el surco medio dorsal de la médula espinal, que se ha continuado en el surco medio dorsal de la médula oblongada, termina en este punto. El vértice inferior del cuarto ventrículo, y que correspondería al lugar en el que el cuarto ventrículo se hace más estrecho para convertirse en el canal central, primero de la médula oblongada y luego de la médula espinal. Entonces, el lugar en el que el cuarto ventrículo se cierra y se convierte en el canal central se le conoce como el punto óbex, ya que el término óbex significa el cerrojo. Entonces, el cuarto ventrículo, que es una cavidad amplia, se estrecha en el canal central, como lo teníamos. Bueno, aquí en este dibujo se ve como el cuarto ventrículo se estrecha en el óbex, o aquí vemos que el cuarto ventrículo se estrecha en el óbex, y bueno, pues es donde lo hemos identificado. Y entonces, la superficie que queda por arriba del óbex todavía sigue siendo la médula oblongada, aunque en este caso está formando parte del piso del cuarto ventrículo. Aquí no vemos que la médula oblongada forme parte del piso del cuarto ventrículo. Pero esta región sí, y por ello es que está ensombreada. Entonces, aquí le encontramos sentido a la descripción de que la médula oblongada tiene dos porciones. Una porción superior abierta, porque en ella vemos el cuarto ventrículo, y una porción inferior cerrada, donde no vemos su cavidad, que es el canal central. Y entonces, esta es la porción cerrada donde acabamos de describir los fascículos y los tubérculos, mientras que la porción abierta es la que está ensombreado y se caracteriza por tener como límite superior este lugar donde vemos una serie de fibras en una trayectoria ondulada hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. Se conocen como las estrías medulares. Aquí también las estamos viendo como
en el límite superior de la médula oblongada, o límite superior de la médula oblongada abierta, están las estrías medulares que se dirigen al pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, este es el límite entre médula oblongada y puente. El puente es lo que queda hacia arriba, por la cara dorsal. Entonces, lo que vemos que forma la cara dorsal de la médula oblongada son 3 regiones con forma triangular, y así se les llama: el trígono del hipogloso, el trígono del vago y el área vestibular, aunque también se le puede llamar el trígono vestíbulo. ¿Sí? Entonces vamos a decir que son estructuras de un contorno triangular. Estas dos primeras se ven con más claridad, que son triangulares. El trígono del hipogloso tiene su base aquí en las estrías medulares, y vamos a decir que queda separado del trígono del hipogloso del lado contrario por esta línea que vemos en el piso del cuarto ventrículo, que recorre desde el puente hasta la médula oblongada. Aquí la vemos. Noten que se trata de este surco y que es un surco diferente al surco medio dorsal. El surco que está en el piso del cuarto ventrículo ocupando la línea media se llama surco mediano. Y aquí también lo tenemos. Entonces, este es el surco mediano. El surco que está en la línea media del piso del cuarto ventrículo, y lo identificamos tanto por arriba como por abajo de las estrías medulares, es decir, está tanto en médula oblongada como en el puente. Entonces, el trígono que aquí vemos, que es el trígono del hipogloso, lleva su nombre porque en esta área, en esta región, están localizadas las neuronas que forman al nervio hipogloso. Luego tenemos que este, que es el trígono del vago, está en la parte más lateral, es el lugar donde se encuentran las neuronas que originan el nervio vago. Y el otro triángulo, vamos a decir, es todo esto, ¿sí? Toda esta región que incluye tanto puente como médula oblongada. El área vestíbulo coclear, le podemos llamar, o trígono vestíbulo coclear. Su base es este surco, conocido como el surco limitante. Su vértice está dirigido hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. Está dividido en una región de puente y otra de médula oblongada, pero todo es el área vestíbulo coclear, y su nombre depende de que aquí están contenidos los núcleos vestibulares y cocleares. De tal manera que, por ejemplo, si una persona tiene un tumor cerebral que crece en el interior del cuarto ventrículo y ese tumor comprime el área vestíbulo coclear, esa persona va a tener trastornos en la sensibilidad vestibular y se va a sentir mareado, va a tener crisis de vértigo, por ejemplo. Como también están contenidos aquí núcleos de función auditiva, puede tener acúfenos, es decir, alucinaciones auditivas. El tumor comprime a las neuronas auditivas, activándolas como si se estuviera recibiendo un sonido. Solo que ese sonido no tiene una característica muy precisa, sino más bien suena como a un zumbido, o como a que corre agua, o a que se rompe papel, por ejemplo. Si el tumor comprime el área que vemos aquí, que es el trígono del vago, en especial en su borde inferior, que está cercano a esta línea,
Su borde inferior, el borde inferior del trígono del vago, se conoce como el área postrema, y esa área se caracteriza por ser el centro del vómito. Entonces, al estimularse por medio de un tumor, por ejemplo, se va a presentar vómito de manera inmediata. No el vómito que nos da cuando nos enfermamos del estómago, que sentimos un malestar y nos preparamos y corremos al baño, sino que este es un vómito repentino que no le da tiempo de pensar, sino que simplemente ocurre el vómito, se está estimulando directamente aquí a su centro cerebral. Y corresponde a la base del trígono del vago. Esta línea que está separando a la médula oblongada abierta o superior de la médula oblongada cerrada se conoce como la tenia. Tenia significa cinta. Es un borde simplemente, pero muy importante porque pues está separando esta región más superior y profunda de esta más prominente e inferior. Son todos los detalles que vamos a ver aquí en la región de la médula oblongada alta y baja, y pasemos al puente. En el puente vemos cómo se continúa el surco limitante. Sí, Belén, voy a repetir lo de la tenia. Tenia es esta línea que está aquí representada. Va del óbex al pedúnculo cerebeloso inferior y forma simplemente un borde que separa la médula oblongada abierta o superior de la médula oblongada cerrada o inferior. Y entonces, médula oblongada es desde aquí, desde el nervio C1 hasta aquí, hasta las estrías medulares. Pero se describen dos niveles de médula oblongada, así como en la médula espinal veíamos que tiene un nivel cervical, torácico, lumbar, etc. Aquí tiene dos niveles, el nivel alto y el nivel bajo. Y el límite entre los dos son el óbex y su extensión lateral, que son las tenias. Bueno, seguimos con el puente. En el puente vemos la continuación del surco mediano. Este es el surco mediano. Y luego vemos cómo está la continuación de este, que es el surco limitante. El surco limitante veíamos que separa al trígono del vago del trígono vestíbulo coclear. Surco limitante. Es un surco descrito en el desarrollo embrionario que separa estructuras motoras en la línea media, es decir, todo lo que aquí identifiquemos, los núcleos que aquí identifiquemos, van a ser de función motora, incluyendo los del vago y los del hipogloso. Y los que están en la parte lateral son núcleos sensitivos, como los núcleos vestibulares y cocleares. Entonces, aquí está el surco limitante. En la parte inferior del puente reconocemos una prominencia redonda. Dijimos que estas también eran prominencias redondas. Esas son los colículos mesencefálicos. El término colículo significa prominencia redonda. Entonces, estos son colículos mesencefálicos superiores, inferiores, y este se llama el colículo facial. Sin embargo, no tiene que ver con el nervio facial. El colículo facial es el punto de referencia para encontrar al núcleo del sexto par, es decir, al núcleo del abductor. Por ello que nos queda pendiente saber por qué se llama
folículo facial sí es el punto para encontrar el núcleo del sexto par. ¿Sí? Lo veremos un poco más adelante. Y luego continúa esta región conocida simplemente como la eminencia media. ¿Sí? La parte superior del puente es la eminencia media y es una región que está, donde está contenida la formación reticular, donde está contenida gran parte de la formación reticular del puente. El límite superior del puente, es decir, el límite con el mesencéfalo, está en este lugar, donde vean, prácticamente convergen, ¿sí?, los dos pedúnculos cerebelosos superiores. Los pedúnculos que conectan con el cerebelo y que van hacia el mesencéfalo. Estos pedúnculos llevan esta trayectoria oblicua y hacia arriba. Justo en este lugar se hacen profundos y además se cambian de lado, lo que sería la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Aquí simplemente vemos cómo se están aproximando en el lugar en el que el cuarto ventrículo se hace muy estrecho para continuarse en el interior del mesencéfalo como el acueducto cerebral. ¿Sí? Este sitio se conoce como el frenillo del velo medular superior, es decir, donde se inserta la membrana que cubre al cuarto ventrículo y que, recordemos, es el lugar donde se origina el único nervio craneal que sale por la cara dorsal del tallo cerebral y que es el nervio troclear. Está el cuarto par craneal, el troclear, sale por la cara dorsal a nivel del frenillo del velo medular superior y desde aquí recorre hacia los lados y luego hacia adelante para que lo viéramos emerger en este lugar. El cuarto par craneal y aquí también está el cuarto par craneal. Bueno, pues esto es lo más notable aquí en la cara dorsal del puente, contiene el folículo facial, tiene la parte superior del área vestíbulo-coclear, está limitado por el pedúnculo cerebeloso superior. En la región lateral vemos al pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grueso, y tiene como límite superior, el límite con el mesencéfalo es el frenillo del velo medular superior. Continuamos y ahora está el mesencéfalo. En el mesencéfalo vemos los dos pares de prominencias redondas. Y por ello que esa región se llama lámina cuadrigémina. También se le puede llamar el tectum, porque vean, este es el tectum. Solamente vemos un folículo superior y un folículo inferior, pero están formando la parte superior del acueducto cerebral. Y se interpreta como el techo del acueducto cerebral, que es el conducto que comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. Vemos como cada folículo mesencefálico es una formación esférica, a los lados emite un fascículo, emite un conjunto de fibras llamado brazo del folículo inferior en este caso, y aquí se ve un poco menos del brazo del folículo superior. Vemos menos del brazo del folículo superior porque ahora se está sobreponiendo esto que es la cara dorsal del tálamo. Aquí está el tálamo, y en la cara inferior del tálamo están dos de sus núcleos conocidos como los cuerpos geniculados medial y lateral. Dos cuerpos geniculados o núcleos geniculados medial y lateral
son los que se conectan con los colículos mesencefálicos. Y aquí vemos cómo el colículo inferior se conecta con el núcleo geniculado medial del tálamo. Estos dos núcleos tienen función auditiva, y entonces vean cómo ocurre la conexión entre ellos. Son parte del trayecto de los impulsos auditivos. Mientras que el núcleo geniculado lateral tiene función visual, al igual que el colículo superior. Y se van a conectar también por medio de un brazo, pero aquí el brazo del colículo superior está tapado por el núcleo geniculado medial y no permite ver cómo se continúa hasta conectar con este. En la línea media lo que vemos es la glándula pineal. Es una formación cónica que se extiende hacia atrás y hacia abajo, colocándose entre los dos colículos superiores. La glándula pineal es el extremo posterior de la cavidad que separa los tálamos y que es el tercer ventrículo. Y como aquí lo vemos, el tercer ventrículo es una cavidad muy estrecha. En una fotografía, la cara dorsal del tallo cerebral, vean, este es el piso del cuarto ventrículo, la región sombreada en este caso. Encontraríamos aquí el punto O, este es el surco posterior, este es el fascículo grácil, y aquí vemos al tubérculo grácil. Este es el fascículo cuneiforme, y aquí está el tubérculo cuneiforme. No vemos con claridad las estrías medulares, pero sí vemos los pedúnculos cerebelosos. No se distinguen claramente, aunque la mayor parte del que vemos aquí es el medio, y este, aunque está desgarrado, es el pedúnculo cerebeloso superior. Aquí vemos el surco mediano. Notamos como el surco mediano es diferente del surco medio posterior. Mira el que está aquí, surco mediano, termina en el óbex, y el siguiente es el surco medio posterior o medio dorsal. Se ven los folículos mesencefálicos inferiores. Vean el brazo del colículo inferior que se dirige a la cara inferior del tálamo, donde encontraría el cuerpo geniculado medial, pero aquí no lo vemos. Y este es el colículo superior, y no se nota el brazo del colículo superior. Pero sí vemos la glándula pineal y el tercer ventrículo. Bueno, este es un tallo cerebral. Estamos viendo por delante, por su cara ventral, y desde abajo está sobre una charola, luego de haber sido fijado. Está duro aquí, todavía no se oxida, por eso se ve bastante blanco, lo que quiere decir que la disección se acaba de realizar. Entonces, pues esta superficie corresponde a la que teníamos aquí, por ejemplo. Aquí. Entonces podremos distinguir la fisura media ventral, interrumpida en el extremo inferior por la decusación piramidal. Vean cómo hay fibras que pasan de un lado a otro. En el extremo superior, la fisura media ventral termina en el agujero ciego. Vemos cómo se nota más amplio aquí. El agujero ciego está a nivel del surco médulo-pontino. A los lados de la fisura media ventral está la pirámide o rodete piramidal, se notan muy bien. Decíamos que están compuestos de fibras nerviosas. Y bueno, por eso es que se ve blanco. Son las fibras córtico-espinales que se decusan en este lado, y por ello que
el hemisferio cerebral derecho que origina la pirámide del lado derecho, finalmente cambia sus fibras al lado izquierdo para controlar el hemicuerpo izquierdo y al revés. Alcanzamos a ver el surco preolivar, ya que esta es la oliva, y vemos la fosita supraolivar donde se origina el nervio facial. Este podría ser el nervio abductor, pero no se nota con claridad. Está el surco basilar y luego vemos las estrías transversales del puente. El que se ve aquí es el nervio trigémino. Y bueno, pues aquí se está haciendo una descripción, creo que no se alcanza a escuchar. Si lo escuchan, pues digan esto. Pero generalmente no se escucha y están indicando las regiones que acabamos de indicar. El lugar por donde viajan las fibras córtico-espinales, dijo, y las olivas. El trigémino que está aquí. Le da la vuelta, esta es la cara dorsal. Vean cómo está el cuarto ventrículo. Este es el lado de la médula espinal. Este es el surco medio posterior y luego vemos el surco limitante. Aquí están los pedúnculos cerebelosos que se tuvieron que cortar. Vemos aquí el cuarto par craneal. Aquí están los colículos mesencefálicos inferiores y superiores. El troclear. Este es el frenillo del velo medular superior. Nos señaló el pedúnculo cerebeloso medio. Y ahora este es el pedúnculo cerebeloso superior que se origina aquí, pero continúa aquí. Bueno, pues ya me pasé de los 45 minutos. Vamos a descansar otros 15 minutos. Bueno, esta vez no voy a desconectar porque luego es muy tardado el protocolo de recibirlos otra vez. Y entonces, este, los dejo aquí conectados en la reunión, pero nos vemos en 15 minutos. Tenemos descanso ahorita. Nos Gracias, vemos en doctor. un momento. Sí, gracias, doctor.
Hola, pues ya estoy por aquí otra vez. Vamos a continuar describiendo el tallo cerebral. Todavía como parte de su descripción de la configuración externa, es decir, de la anatomía superficial, tenemos una vista de la cara lateral del tallo cerebral. Este es un dibujo que lo muestra por el lado izquierdo, y entonces podemos ver que el tallo cerebral tiene tres regiones que son el puente, la médula oblongada y este es el mesencéfalo. Identificamos el surco médulo-pontino y el surco pontomesencefálico. En la médula oblongada reconocemos la pirámide, la oliva, y aquí tenemos el tubérculo ceniciento de Rolando. Este es el fascículo y el tubérculo grácil y el fascículo y tubérculo cuneiforme. Y los que vemos aquí son los nervios craneales que han sido cortados para poder ver bien la pirámide, la oliva y el tubérculo ceniciento. Son el hipogloso, glosofaringio, el vago, la raíz craneal del accesorio, y esta es la raíz espinal del accesorio que vean está teniendo su origen incluso por debajo de donde está esta que es la raíz ventral del nervio C1 y esta es la raíz dorsal del nervio C1. Es decir, este es el límite entre médula espinal y médula oblongada. En esta cara en la que no alcanzamos a ver la decruzación piramidal. Del puente reconocemos que en el surco médulo-pontino está emergiendo el abductor y luego están el facial y el vestíbulo coclear. Estamos en este casteado de su cara ventral y también tenemos el nervio trigémino y este es el mesencéfalo, donde vemos que en la parte lateral su límite superior es la cintilla óptica, la cual recordamos se origina de la parte posterior del quiasma óptico. Están los colículos superiores y los colículos inferiores, y abajo de los inferiores vemos la emergencia del nervio troclear, el único que se origina por la cara dorsal del tallo cerebral. Este es el velo medular superior y en el frenillo del velo medular superior es donde a los lados encontramos la emergencia del tronco. Eso es todo acerca de la configuración externa del tallo cerebral y ahora vamos a estudiar la configuración interna. Estudiar la configuración interna es estudiar los núcleos y fascículos, igual que en la médula espinal, que estudiamos cuáles son sus núcleos y sus fascículos. Sin embargo, en la médula espinal, como es de una estructura más sencilla, la médula espinal es una estructura menos evolucionada que el tallo cerebral. Sus núcleos se organizan en estructuras grandes como son los cuernos ventrales, dorsales y los cuernos laterales, mientras que los fascículos forman los funículos. Aquí al llegar al tallo cerebral la estructura es más compleja y los núcleos se van a organizar por su componente funcional. Además, pueden existir núcleos de asociación, además de tener los núcleos de nervios craneales divididos de acuerdo a su componente funcional, pues están otros núcleos de asociación que pueden ser muy abundantes, como la formación reticular. Entonces, lo primero que vamos a hacer al describir los núcleos y tractos del tallo cerebral es identificar
las columnas nucleares de los nervios craneales. Es decir, los núcleos de nervios craneales organizados de acuerdo a su función. La primera forma, como vamos a ver las columnas nucleares, es proyectadas en una vista del tallo cerebral por su cara dorsal. Si este es entonces el dibujo de la cara dorsal del tallo cerebral, pero ahora se muestra como si fuera de cristal y en el interior estamos viendo núcleos de nervios craneales. Estos núcleos son bilaterales, pero solamente se han representado los motores en el lado izquierdo y los sensitivos en el lado derecho. A diferencia de la médula espinal, que tiene una organización más sencilla, donde solamente hay núcleos generales, en el tallo cerebral también hay núcleos especiales. Recordemos que este término significa eferente visceral especial y aquí aferente somático especial. Bueno, recordemos que la clasificación funcional del sistema nervioso indica la presencia de 7 componentes funcionales. 3 son motores y hay 4 sensitivos, aunque aquí vamos a ver por qué solo hay 3 columnas nucleares sensitivas. Entonces vamos a comenzar describiendo en el lado izquierdo las 3 columnas motoras. Esto quiere decir núcleos con función motora, pero que a diferencia de la médula espinal, en donde los núcleos motores son los cuernos ventrales y el cuerno lateral, y que son continuos a todo lo largo de la médula espinal, excepto el cuerno lateral, que sabemos va de L1 a L2. Bueno, aquí son discontinuos, porque son más pequeños los representantes de las funciones motoras. Entonces, el primero indica que es la columna eferente somática. Esta es la columna de ubicación más medial. Entonces, los más mediales que tenemos de este lado son los que están en azul y corresponden a núcleos eferentes somáticos, es decir, núcleos que van a inervar músculos esqueléticos originados por los somitas o por el mesodermo somático. En este caso es principalmente de los somitas. Incluye aquí en la región del trígono del hipogloso al núcleo del hipogloso. Entonces es parte de la columna eferente somática, aunque es una columna discontinua porque la vemos formada por 4 partes separadas, se considera que tienen un origen común. Entonces la columna eferente somática, la columna nuclear eferente somática, en la médula oblongada está representada por el núcleo del hipogloso. A nivel del puente bajo vemos que en el colículo facial está el núcleo del sexto par, como habíamos adelantado. Aquí se localiza el núcleo del sexto par. A nivel del mesencéfalo bajo está el núcleo del troclear y en el mesencéfalo alto, decimos alto porque aquí están los colículos superiores, está el núcleo del tercer par craneal. Entonces, la columna nuclear eferente somática está formada de 4 núcleos que son el del tercer par, del cuarto par, del sexto par y del 12º. ¿Sí? Son el 3, 4, 6 y el 12. Nervio oculomotor, nervio troclear, nervio abductor y el nervio hipogloso. Seguimos ahora con la columna eferente visceral general. Casi es una columna continua aquí a nivel de
la médula oblongada y la parte inferior del puente. Vemos que esta columna incluye al 8, que representa el núcleo del nervio vago. Se llama el núcleo dorsal del vago. Recorre por la médula oblongada cerrada, luego la médula oblongada abierta aquí en la región del trígono del vago. Y en el vértice termina el trígono del vago, ¿sí? Y está en este lugar el núcleo salival inferior, que pertenece al nervio glosofaríngeo. Y después de las estrías medulares, identificamos en la parte baja del puente al núcleo salival superior, que pertenece al nervio facial. Entonces los tres que llevamos son el núcleo dorsal del vago, que pertenece al vago, el núcleo salival inferior, el glosofaríngeo, y el salival superior pertenece al vago. Más bien al facial, perdón. Doctor, ¿el núcleo dorsal del vago también es el núcleo ambiguo? Bueno, el núcleo ambiguo es un núcleo que funciona para el vago, pero no es el dorsal del vago. Ok, Luego en un corte veremos que están separados, que son diferentes. vale, gracias. Entonces, es el núcleo dorsal del vago, el salival inferior, salival superior, y cuando llegamos al mesencéfalo alto vemos que junto al núcleo del óculo motor está el núcleo accesorio del óculo motor. Al accesorio del óculo motor también se le conoce por su epónimo, es decir, por el nombre de la persona que lo describió, y que se conoce como el núcleo de Edinger-Westphal. Aquí está. Entonces, podemos usarlo con frecuencia este nombre, aunque es más difícil de decir. Núcleo de Edinger-Westphal o núcleo accesorio del óculo motor. Estos cuatro son la columna eferente visceral general. Y si recordamos, el componente funcional eferente visceral general es el que tiene función simpática o parasimpática. Y si nos guiamos por sus sinónimos, simpático es toracolumbar y parasimpático es cráneo-sacro. Entonces, el que corresponde a este lugar es el componente craneal. Estos son 4 núcleos de función parasimpática, son el que forman el componente craneal del parasimpático, también llamado el sistema cráneo-sacro, que tiene neuronas dentro del cráneo y en la región sacra de la médula espinal. Entonces, estos núcleos tienen funciones parasimpáticas. Inervan músculos lisos, ¿sí? Y en este caso, los músculos intrínsecos del ojo. Aquí inervan las glándulas salivales, incluyendo además las glándulas nasales y lagrimales. Y el nervio vago es el que se distribuye en las vísceras tóraco-abdominales. Entonces, es componente craneal del sistema parasimpático. Luego tenemos el componente eferente visceral especial. Este es el nombre que se da, el que da inervación a músculos esqueléticos, pero derivados de los arcos branquiales. Y entonces son los que están en rojo. Eso incluye el núcleo ambiguo. Ahora sí tenemos aquí el núcleo ambiguo. Se representa como si estuviera por fuera del núcleo dorsal del vago, pero en realidad está enfrente del núcleo dorsal del vago, y por ello antes se le llamaba el núcleo ventral del vago. Sin embargo, este nombre es incorrecto porque el núcleo ambiguo, además de servir al vago, sirve al accesorio y al glosofaríngeo. Luego tenemos
que en la región del puente, aquí en su parte baja, está el núcleo motor del facial para la inervación de los músculos de la cara. Y un poco más arriba está el núcleo motor del trigémino, también llamado núcleo masticatorio, porque el trigémino inerva los músculos de la masticación. En resumen, el componente eferente visceral especial está formado por los núcleos ambiguo, motor del facial y motor del trigémino. Todos ellos inervan músculos esqueléticos derivados de los arcos branquiales. El trigémino inerva los músculos que provienen del primer arco branquial, el facial los que provienen del segundo arco branquial y el núcleo ambiguo a los que derivan de los otros arcos branquiales, el tercero, cuarto, quinto y sexto. Vamos a pasar a la columna sensitiva, las columnas nucleares sensitivas, que son 3. Perdón, doctor, una duda. ¿Sí? Dijo que los núcleos salival superior e inferior, ¿a qué nervio pertenecían? El superior pertenece al facial y el inferior al glosofaríngeo. Gracias. Bueno, pasando ahora a las columnas sensitivas. Bueno, a diferencia de las motoras, que son discontinuas, están separados, aquí vemos que las sensitivas sí son continuas. Incluso esta propiamente es una columna porque pues, es un conglomerado de neuronas con toda esta extensión. Bueno, también la que tenemos aquí. La primera que describimos es la columna aferente visceral. Vemos que va del puente bajo, de la parte baja del puente, la médula oblongada alta y quizá un poco de la médula oblongada baja. Esta columna es la aferente visceral y se le llama el núcleo del tracto solitario. ¿Sí? El núcleo del tracto solitario decimos que tiene 2 porciones. La inferior es la que está abajo de las estrías medulares y la superior arriba de las estrías medulares. La división es importante porque el núcleo, columna nuclear, tiene 2 componentes funcionales. Aferente visceral especial en la parte superior y aferente visceral general en la parte inferior. Recordemos que aferente visceral especial quiere decir que su función es de gusto u olfato. Pero como el olfato solamente es llevado por el nervio olfatorio y el nervio olfatorio no proviene del tallo cerebral, quiere decir que este núcleo de la porción aferente visceral especial o porción superior del núcleo del tracto solitario es de función gustatoria. Este es el núcleo gustatorio, también se le llama núcleo gustatorio o porción superior del núcleo del tracto solitario. Su función es entonces aferente visceral especial. La porción inferior del núcleo del tracto solitario es aferente visceral general, es decir, recibe la sensibilidad de dolor y distensión visceral. Y esto es de las vísceras toracoabdominales. Y entonces a este núcleo llegan fibras que provienen de los nervios 9 y 10. ¿Sí? Entonces, mientras que la parte inferior solo se ocupa del dolor y distensión visceral y sirve para los nervios glosofaríngeo y vago, la parte superior solo sirve para el gusto y a este núcleo llegan fibras de 3 nervios craneales. Los 3 nervios craneales que tienen función gustatoria son el 7, el 9 y el 10. En la parte lateral, bueno, más bien sigue aquí, es ahora la columna aferente somática general, que es la más extensa de todas,
Es la única que recorre todo el tallo cerebral y además vemos que rebasa el límite de la médula espinal, se continúa dentro de la médula espinal. Como es una columna aferente, se continúa en la médula espinal, en el cuerno dorsal. A la columna le podemos llamar así, aferente somática general, o bien núcleo sensitivo del trigémino. Toda la columna pertenece al nervio trigémino. Pero como vemos, está ensanchada en esta región, que si este es el mesencéfalo y este es el puente bajo, significa que este es el puente alto, la parte alta del puente. La parte alta del puente, el núcleo sensitivo del trigémino, se ensancha. Es característica esta porción más voluminosa, que se le llama núcleo principal del trigémino. Y por la presencia de esta región ancha, se definen dos regiones delgadas, que se les llama, la que está aquí arriba, núcleo mesencefálico del trigémino, y a la más larga, núcleo del tracto espinal del trigémino, porque como veíamos puede llegar hasta la médula espinal. Aquí este representa el nervio C1, la raíz dorsal de C1. Es la columna aferente somática general, quiere decir, aquí se recibe la sensibilidad de tacto fino a nivel del núcleo principal, se recibe sensibilidad propioceptiva del núcleo mesencefálico, por ello también se le llega a conocer como núcleo propioceptivo del trigémino, mientras que las otras modalidades aferentes somáticas generales se reciben en el núcleo del tracto espinal del trigémino. El dolor se recibe en la médula oblongada, baja. Luego tenemos que se recibe la temperatura en la médula oblongada alta y el tacto grueso y la presión se reciben en la parte del puente bajo. Bueno, esta es una división. Solamente vamos a poner como relevante que la propiocepción se recibe en el mesencéfalo, el tacto fino en el puente alto y el dolor en la médula oblongada. Ya la médula oblongada. La última columna es la aferente somática especial. Recordemos que el componente aferente somático especial incluye visión, audición y equilibrio, pero como la visión depende del nervio óptico y el nervio óptico no se origina del tallo cerebral, el componente aferente somático especial corresponde al equilibrio y a la audición. Y aquí está representada en el trígono vestíbulo coclear, que es la parte lateral del médula oblongada alta y puente bajo. ¿Sí? Este es el área vestíbulo coclear. Está formada no por un solo componente, como aquí se ve, sino que en realidad hay 4 núcleos vestibulares y 2 núcleos cocleares los que forman esta columna. Bueno, en el manual de esquemas del sistema nervioso está incluido este cuadro donde se indica el nivel del tallo cerebral, si es médula oblongada, alta o baja, si es puente alto o bajo, mesencéfalo alto o bajo, y están indicadas las 6 columnas, 3 columnas eferentes, 3 columnas aferentes. Aferente somático general, y están indicados en qué nivel están los núcleos. Aferente visceral general, que es el componente parasimpático. Aquí está el núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo alto, junto al núcleo del óculo motor, y luego los núcleos salival superior, puente bajo, salival inferior, médula oblongada alta, y también aquí está el dorsal del vago,
que se extiende hasta médula oblongada baja. La columna eferente visceral especial incluye los núcleos del trigémino, motor del trigémino, motor de facial y el ambiguo, aquí en médula oblongada. Aferente somático general, pues es el núcleo sensitivo del trigémino con sus porciones encefálica, principal y el del tracto espinal del trigémino. Aferente somático especial está en puente bajo y médula oblongada alta. Son 4 núcleos vestibulares, pero 3 de ellos están en puente bajo y solamente hay uno en médula oblongada alta. Los 2 núcleos cocleares están en puente bajo. La columna aferente visceral pues incluye es solamente formada por el núcleo del tracto solitario, cuya porción superior está en puente bajo. Tiene la función aferente visceral especial del gusto. Es entonces llamado el núcleo gustatorio a esta parte del núcleo del tracto solitario. Mientras que la parte inferior, su función es general, es decir, recibe solo dolor y distensión visceral. Bueno, ya que hemos visto las columnas nucleares, que son parte de los núcleos que están en el tallo cerebral, vamos a aclarar que a diferencia de la médula espinal, que tenía un aspecto bastante homogéneo en toda su extensión, aquí es muy variable el aspecto si se hace un corte en la parte baja de la médula oblongada a la de la parte alta. Igual en el puente y en el mesencéfalo son muy diferentes su estructura interna, su configuración interna. Y por ello entonces que se van a hacer cortes en 2 niveles para cada porción del tallo cerebral. Este es un esquema de referencia donde en las líneas indican cortes que han pasado por distintas regiones del tallo cerebral, y vemos que el corte 1 es el corte de la médula oblongada baja, porque vemos que aquí no hay cuarto ventrículo, sino que hay una cavidad que es el canal central de la médula oblongada, ya que el punto óbex está un poco más arriba. Luego tenemos que el corte 2 es un corte de la médula oblongada alta, donde ya se incluye al cuarto ventrículo. El corte 3 es un corte del puente bajo y el 4 del puente alto. Noten cómo el corte 5 pasa por el colículo inferior y el corte 6 por el colículo superior. Es entonces el corte de mesencéfalo bajo y el de mesencéfalo alto. Estos son los cortes que vamos a ver a continuación. En orden, como está aquí, caudocefálico. Y entonces el primer corte que vemos es el de la médula oblongada baja. ¿Sí? Vamos a definir este corte de médula oblongada baja. Es el corte que se hace por debajo del punto óbex. Y como en el caso de la médula espinal, tiene una cavidad central. Aquí está marcada con el número 6, y este le vamos a llamar el canal central de la médula oblongada. Entonces la médula oblongada baja, a la que antes ya le habíamos llamado también porción cerrada, se le llama así porque su cavidad es estrecha, es un conducto pequeño llamado canal central. Entonces estamos viendo que la sustancia gris y la sustancia blanca que están alrededor de este canal central no tienen una organización como cuernos, como en el caso de la médula espinal, sino están dispersas las masas de sustancia gris y los fascículos. Por ello que fue importante hablar de las columnas nucleares. Para orientarnos en este corte, vamos a decir que como en el caso de la médula espinal,
La cara ventral es la que está representada hacia abajo y la cara dorsal la que está representada hacia arriba. Entonces, como referencia tenemos que en la cara ventral hay un surco muy profundo que se llama fisura media ventral. Y paralelo a la fisura media ventral hay uno que se conoce como el surco lateral ventral. Entonces, estos son surcos continuación de los que vemos en la médula espinal. Pero recordando las fotografías y los dibujos, a los lados de la fisura media ventral y hasta el surco lateral ventral, lo que aquí tenemos es una prominencia llamada pirámide, ¿sí? El lugar por donde viajan las fibras corticoespinales. Entonces, la pirámide también llega a ser llamada rodete piramidal, porque parece rodillo aquí en el corte. Y entonces, este es el corte del rodete piramidal a nivel de la médula oblongada baja. ¿Sí? Aquí está, el contorno es la pirámide o rodete piramidal. Está entre la fisura media ventral y el surco lateral. Ahora nos pasamos a la cara dorsal para reconocer los surcos que son continuación de los que hay en la médula espinal. Son el surco medio dorsal, surco intermedio y el surco lateral dorsal. A los lados del surco medio dorsal está el fascículo grácil y luego sigue el fascículo cuneiforme. Pero vamos a decir que este corte se hizo a nivel del tubérculo grácil y del tubérculo cuneiforme. Entonces, en vez de ver las fibras de los fascículos grácil y cuneiforme, lo que vemos en su interior son los núcleos grácil y cuneiforme. Es decir, los cuerpos de las neuronas donde hacen sinapsis las fibras que viajan en los fascículos grácil y cuneiforme. Y lo que queda entre el surco lateral dorsal y el surco lateral ventral, ¿sí? Esta prominencia, se ve gris en la superficie, entonces se le llama el tubérculo ceniciento. ¿Sí? Es esta región, el tubérculo ceniciento. Entonces la superficie de la médula oblongada incluyó la pirámide, el tubérculo ceniciento, el tubérculo uniforme y el tubérculo grácil. Se repiten de este lado. Indiquemos su contenido. En la pirámide, lo que contiene son 1 millón de fibras descendentes. 1 millón de fibras que vienen de la corteza cerebral. Se les llama por ello fibras corticoespinales, porque su destino es la médula espinal. Están aquí muy compactadas y por ello es que se les ha contado y, bueno, pues son 1 millón de fibras. Las fibras que viajan en la pirámide del lado derecho se van a cambiar al lado contrario a nivel de la decusación piramidal, que aquí se está viendo un aspecto profundo de la decusación piramidal, pero nosotros ya la vimos también en la superficie, aquí, o en el dibujo. Aquí estaba la decusación piramidal. Entonces, la decusación piramidal es una estructura superficial, pero que también la llegamos a encontrar profundamente. Entonces, el contenido de la pirámide son el millón de fibras longitudinales llamadas corticoespinales y en la línea media está la decusación piramidal, donde está ocurriendo el importante cambio de fibras de un lado a otro. El contenido del tubérculo ceniciento es un núcleo voluminoso que aquí aparece. Se le llama
el núcleo del tracto espinal del trigémino, que de manera característica tiene una disposición laminada que aparece en 3 regiones. Pero simplemente vamos a referirlo como el núcleo del tracto espinal del trigémino. Es el lugar donde se hace relevo la sensibilidad de dolor de la cara, que pertenece a un nervio craneal. Y junto al núcleo del tracto espinal del trigémino está un tracto de fibras amielínicas. El tracto se llama tracto espinal del trigémino. Entonces es el núcleo del tracto espinal y junto a él está el tracto espinal. Ambos son grises, este porque tiene cuerpos de neuronas y este porque tiene fibras amielínicas. Entonces la superficie se ve gris y por ello que se llama el tubérculo ceniciento. Ya dijimos que el contenido del tubérculo cuneiforme es el núcleo cuneiforme y el del tubérculo grácil es el núcleo grácil, y aquí hacen relevo fibras de los fascículos grácil y cuneiforme, que recordemos llevan impulsos de tacto fino y propiocepción consciente. El fascículo grácil y cuneiforme, a diferencia de los otros tractos espinales, como el espino talámico, ventral o lateral, no hicieron relevos en las neuronas sensitivas de la médula espinal, sino que este es el primer lugar donde hacen su relevo. Es aquí donde ocurre la primera sinapsis en la vía de conducción de los impulsos de tacto fino y propiocepción. Las neuronas que aquí están alojadas ahora tienen la misión de dirigir su acción hacia el tálamo por medio de fibras llamadas bulbotalámicas. Entonces, estas son fibras bulbotalámicas. Su destino es entonces en la región superior del encéfalo, en el tálamo. Y vean cómo ascienden. De manera oblicua, se dirigen hacia la línea media, y las del grácil se ubican hacia adelante. Las del cuneiforme se ubican hacia atrás. Para formar este fascículo, que aquí ha sido cortado transversalmente, este fascículo es un detalle característico del tallo cerebral y se le conoce como el lemnisco medio. El lemnisco medio contiene las fibras bulbotalámicas, por lo tanto termina en el tálamo. ¿Sí? Y aquí lo estamos viendo. ¿Cómo se forma? Se forma a partir de las fibras de los núcleos grácil y cuneiforme. Antes habíamos indicado que el fascículo grácil lleva información de la mitad inferior del cuerpo y el cuneiforme de la mitad superior del cuerpo. ¿Sí? Entonces aquí está representada la mitad homolateral del cuerpo, sin incluir la cabeza porque son fibras espinales. Y entonces, al ocurrir esta trayectoria, vemos que el lemnisco medio ahora tiene representada la porción inferior del cuerpo, que viene de aquí, la tiene representada hacia la parte de adelante. Y el lemnisco medio en su cara dorsal tiene representada la parte superior del cuerpo, la cual ha recibido de estas fibras que provienen del núcleo cuneiforme. Notemos que las fibras están cambiando de lado, es decir, aquí está ocurriendo una decusación. Se cruzan con las del lado contrario que no están representadas. Esa se llama decusación piniforme, ya que es un cruzamiento de fibras que ocurre en una trayectoria ascendente y oblicua hacia la línea media, y pues al cambiar unas del lado contrario, se genera un contorno como si fuera el de la copa de un pino, y por ello que llevan el nombre del
la decusación piniforme o decusación sensitiva, ya que estas son fibras sensitivas, y en la decusación piramidal cruzan fibras motoras. Como detalles, vamos a agregar que aquí está marcado en el número 10 el fascículo longitudinal medial, que es un fascículo que vimos en médula espinal y contiene varios tractos motores que provienen del tallo cerebral, como por ejemplo los tractos vestíbuloespinales, los tractos reticuloespinales y el tracto tectoespinal. Bueno, simplemente vamos a llamarle el fascículo longitudinal medial. Y todo lo que no es un núcleo bien definido o un fascículo bien definido, todo lo demás es formación reticular de la que estábamos hablando hace rato. Son redes de neuronas pequeñas con amplias conexiones sensitivas y motoras. Pero aquí únicamente se está destacando una región en punteado, vamos a decir, esta zona punteada es esa formación reticular de la médula oblongada, que es muy relevante, ya que contiene un centro respiratorio y un centro cardiovascular. Y por ello se le conoce como centros vitales. Funcionalmente son centros vitales. Ya que si una persona sufre una lesión de la médula oblongada baja, este nivel de la médula oblongada es una de las partes más sencillas del tallo cerebral, contiene los centros vitales para mantener el latido cardíaco y los movimientos respiratorios. Si una persona tiene una lesión de la médula oblongada, muere. ¿Sí? Como puede ocurrir, por ejemplo, cuando ocurre un traumatismo cervical que dañe hasta esta región, bueno, pues se lesionan los núcleos reticulares que forman los centros vitales y muere la persona. O por ejemplo, durante el desarrollo, durante la expansión de un tumor intracraneal, sobre todo los que están en el cuarto ventrículo, al crecer pueden comprimir la médula oblongada y dañar los centros vitales. O una situación más, en un tumor intracraneal o una alteración hipertensiva intracraneal, como por ejemplo una hemorragia intracraneal, puede dar como resultado el aumento de la presión en el encéfalo. Y esto hace que la presión sea liberada hacia sitios de menor resistencia, como es el agujero magno, y entonces el cerebelo desciende al aumentar la presión intracraneal, y si desciende el cerebelo, puede comprimir a la médula oblongada, ocasionando la lesión de los centros vitales, y por ello que una persona que tiene una hemorragia intracraneal puede morir por este descenso del cerebelo. Bueno, son todos los detalles que vamos a indicar acerca de la configuración interna de la médula oblongada baja. Seguiríamos con la configuración interna de la médula oblongada alta, pero vean cómo son varios núcleos, no nos va a dar tiempo de explicarlos en los próximos 5 minutos que nos quedan. Y aquí vamos a terminar la clase. ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario? Yo, doctor, dijo que el contenido del fascículo longitudinal era de las fibras del tracto tectoespinal, vestíbuloespinal, ¿y de cuál otro, perdón? Bueno, son 2 vestíbulos espinales, uno medial y otro lateral, y 2 tractos retículoespinales, uno ventral y otro lateral.
Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba en un principio, vamos a necesitar